Pero vamos a retomar la serie de enseñanzas que hemos venido desarrollando en torno a el materialismo, ¿no? Esta inclinación del hombre natural hacia centrar todo su horizonte en los bienes materiales. Y cómo de alguna manera nosotros podemos sacudirnos de toda esa presión que la experimentamos todo el tiempo, y cómo vivir realmente una espiritualidad sana, que pueda apreciar lo que Dios le da, que pueda ser buen administrador de lo que Dios le da, pero que no se desenfoque, ¿cierto? Entonces, hemos venido hablando del dar, ampliando nuestro entendimiento sobre el dar. ¿Y por qué hemos enfatizado tanto el dar? Porque enfáticamente, y valga la redundancia, ¿cierto? Enfáticamente el Señor declara que es más bienaventurado dar, ¿sí? Que es más bienaventurado dar. Y que si tú quieres tener, lo primero que debes hacer es ¿qué? Dar. Porque dad y ¿qué? Y se os dará. Entonces, por eso en esta parte final de nuestra enseñanza hemos enfatizado cómo ampliar nuestro entendimiento sobre el dar. Y hoy quiero ser un poco más puntual en el asunto y quiero arrancar nuestra reflexión con una pregunta. ¿Tiene el dar realmente una recompensa? ¿Tiene el dar realmente una recompensa o es simplemente una declaración motivacional que hemos acuñado en medio de las iglesias para el asunto de las donaciones y todo lo demás? ¿Qué dice puntualmente la Escritura frente a esto? Porque otra vez luchamos con la mentalidad comercial. Yo no quiero convertir el dar en un asunto de negocio. Yo doy a ver si me dan, ¿no? Porque la Biblia dice que dad y se os dará. A ver cuánto es que... Pero, entonces, ¿qué? Al fin, ¿qué? ¿Sí o no? ¿No? Entonces la pregunta hoy es, ¿tiene el dar realmente una recompensa? Y quiero que me acompañe a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9. Y vamos a leer a partir del verso 6. Los primeros versículos, Pablo pone el relato pone el contexto, ¿no? Esta es la colecta que se está haciendo en la iglesia de Corinto para bendecir a los hermanos en Jerusalén que están en necesidad. Y a partir del verso 6, Pablo les dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también ¿qué? Segará escasamente. Pero el que siembra generosamente ¿qué? Generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. No, note la reiteración del todo, no, todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Él y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en buenas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros,
a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Casi siempre que hablamos del dar y bueno, tenemos ya, esta es como la 13ª exposición en torno a esta temática, pero siempre que hablamos de esto resulta un tema un poquito espinoso. Yo no hablo con tanta frecuencia de cuestión de finanzas y esto, pero consideré importante que abordáramos el tema desde una perspectiva un poquito más amplia. Pero a veces resulta un poquito complicado hablar de diezmos y ofrendas en medio de la iglesia, porque siempre que hablamos de dar, casi que nuestra visión se reduce a este asunto de diezmos y ofrendas. Y reitero, este es un tema que se ha vuelto complicado abordar. Y lo he venido insistiendo desde el principio, porque esa inclinación a lo material se ha instalado en las entrañas de la iglesia, ¿no? Y recuerdan lo que vimos en la exposición anterior, la recomendación que Pablo le hacía a Timoteo cuando dice: ojo con aquellos que han hecho de la piedad fuente de ganancia. ¿De esos qué? ¿De esos qué? Apártate, apártate. Y yo les decía, aquí tenemos una instrucción directa de Dios a través del apóstol Pablo. Tú puedes identificar una congregación, quiero hablar mejor en esos términos, más que una iglesia, porque la iglesia es una sola, ¿cierto? Pero una congregación que solamente se enfoca en eso y que todo, entonces tú tienes ya una dirección de parte de Dios para decidir y decir: me aparto de ahí, ese no es un lugar para mí, ¿no? Y porque han hecho de la piedad una fuente de ganancias, no piensan sino en nada más, todo el tiempo están en ese tipo de cosas, ¿sí? Apártate de ahí, les dice el apóstol Pablo. Pero el asunto del diezmo, y no vamos a hablar en esta mañana de diezmos, pero quiero arrancar por ahí en esta introducción para abordar el tema. Y el asunto del diezmo ha sido uno de esos temas bien polémicos a lo largo de toda la historia de la iglesia, que es un asunto de la ley, que es antes de la ley, que no opera en el Nuevo Testamento, que eso ya no tiene validez, que una cantidad de cosas. Y bueno, hay toda una serie de acercamientos. Yo no voy a decir los he escuchado todos, sería muy pretencioso decirlos, pero sí me he puesto en la tarea de cada vez que veo así como mirar la argumentación, ¿cierto? Porque me llama mucho la atención la manera como cada persona argumenta, por ejemplo, para decir el diezmo es algo de la ley, eso se quedó en la ley, y los leo y los escucho y me digo, wow, la manera, pero otros que dicen, no, eso está vigente y todo esto, pero escucha, creo que la polémica no es esa, o el centro de la reflexión no es eso, si está vigente, si no está vigente, si eso es de la ley, si eso es del Nuevo Testamento, del Antiguo. Yo creo que el diezmo es una medida establecida por Dios que nos ayuda a evaluar algunas de las cosas más trascendentales de nuestra fe. Se lo voy a repetir. El diezmo es una medida establecida por Dios que nos ayuda a evaluar algunas de las cosas más trascendentales de nuestra fe. Y le voy a poner algunos ejemplos de cosas que le he dicho como parte de la instrucción y me lo ha escuchado usted durante muchos años. Por ejemplo, yo podía en forma muy subjetiva decirle: vea, esto del diezmo es incuestionable, y decirle: este es mi ejemplo de vida, eso es lo que yo he experimentado a lo largo de toda la vida. Desde niño fui instruido en este principio, lo he ejercitado durante toda la vida, y como les decía hace unos días atrás, yo he tenido problemas en muchas áreas, incluso problemas financieros y cosas, pero jamás en toda mi vida yo he experimentado una necesidad, yo me he acostado con hambre, he visto a mis hijos crecer de una manera que no sé de dónde han salido las cosas. Dios ha sido fiel, esa es la historia de mi vida, pero resultaría muy subjetivo hablarle de esa manera,
¿cierto? Hablarle de lo que ha sido mi experiencia y todo lo demás. Pero el diezmo es una forma concreta, real, de abrazar con convicción una declaración que siempre hacemos de labios. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿usted cree que todo cuanto usted tiene le pertenece al Señor? Ve, yo pensé que todos iban a, como 10 nomás. ¿Usted cree que todo cuanto tiene le pertenece al Señor? Amén. ¿Cierto? Nota, esta es una declaración que ninguno de nosotros pondría en duda. Si alguien lo está diciendo, nos unimos a esa declaración porque tenemos esa convicción de que es así. Pero otra vez, ¿cómo hago yo para que una declaración verbal se convierta en una convicción real? ¿Cómo? Haciéndolo, expresándolo de alguna forma, ¿sí? Otra vez, es como el esposo que le pega de paso a la esposa y dice, pero mi amor, tú sabes que te amo, ¿cierto? Eso lo hago es por amor, ¿no? Y lo más triste es que hay mujeres que se preocupan cuando ya no les pegan porque dicen, me dejó de amar. Pero es absurdo, ¿cierto? ¿Cómo es que un esposo que golpea a la esposa luego se acerca a decirle que la ama? Por favor, eso no tiene sentido. Pero sí nos parece que tiene sentido decir que todo cuanto tenemos le pertenece al Señor, pero no tenemos una forma concreta de expresar esa convicción, ¿sí? Entonces vuelvo y repito, es una hermosa declaración verbal, pero cuando yo diezmo, a ver, le voy a poner un ejemplo. Otra vez, aquí los ejemplos siempre tienen un límite. El Estado colombiano nos recuerda todo el tiempo que no importa si el título, si las escrituras que usted tiene tienen su nombre, pero el Estado colombiano todos los años nos recuerda que ese terreno donde está su casa, ese espacio donde está su apartamento, realmente le pertenece al Estado. ¿Cómo nos lo recuerda? Porque usted en enero le llega una cuestión que se llama impuesto predial, donde el Estado le está cobrando a usted por su casa, la suya, la que usted tiene en su escritura. O sea, sí, esta es la casa mía. Sí, dígalo así, no importa. Pero usted cada año recibe un recordatorio de quién realmente es el dueño de ese lugar, ¿cierto? O deje de pagar la hipoteca para que vea quién es el verdadero dueño de su casa, ¿cierto? Deje de pagar la hipoteca y verá que en unos 3 o 4 meses usted recibe una notificación del verdadero dueño de esa propiedad. Pero vuelvo y repito, nota, hay una manera concreta como se ve esa realidad. El diezmo hace parte de eso. Yo aparto cada mes una porción de lo que es del Señor para con ese acto de fe declarar realmente lo que es una convicción verbal, ¿cierto? O una declaración verbal. Lo otro es que el diezmo es una forma concreta, real, de colocar al Señor en el primer lugar de nuestras finanzas. ¿Sí o no? El Señor es lo primero en todo. El Señor, sí, exacto. Pero es lo primero en su tiempo. ¿Cómo coloca usted al Señor como primero en su tiempo? Mi tiempo le pertenece al Señor. ¿Cómo hace usted real esa convicción verbal? La primera hora del día, ¿cierto? Yo les decía en días pasados, yo trato de que siempre que me levanto, yo no leo una noticia, yo no reviso una notificación del celular, si antes no he tenido mi tiempo con el Señor. Y trato de hacer eso, ¿por qué? Porque quiero en forma real vivir eso que digo todo el tiempo. Mi tiempo le pertenece al Señor, tú eres el dueño. Sí, yo puedo decir eso, cantarlo o incluso llorar mientras lo canto,
pero nunca tengo tiempo para el Señor. Nunca tengo tiempo para orar, para leer la Biblia, para sentarme a adorar al Señor. Nunca tengo tiempo para venir y congregarme. Entonces mi tiempo, todo mi tiempo es tuyo, Señor. Y el Señor dice, ¿en serio? ¿Cuál? ¿Cuál? Porque yo no veo ninguno. Entonces mi diezmo es parte de esa convicción, ¿no? Todo le pertenece a Él, pero también Él es lo primero. Lo primero. Entonces alguien me preguntaba, ¿cuál 10% es el que yo le entrego al Señor? No, el primero, porque le pertenece al Señor. Y recuerda, porque aquí manejamos una falacia. La gente dice, no, pastor, pero es que a mí no me alcanza. No, escúchame. Dios nunca te pide que diezmes de lo que no te da. Es de lo que te dio. De lo que te dio. Entonces, ¿cómo no te va a alcanzar, cierto? Si ya te lo dio. Entonces, la otra cosa es que el diezmo es un acto de consagración. De consagración. Viene del principio de los sacrificios. Cuando una persona tenía un rebaño, la primera cría de su rebaño la cogía y la llevaba ante el sacerdote para presentarla a Dios. ¿Qué representaba esa ofrenda de la primera cría? ¿Qué representaba? Que todo ese rebaño quedaba consagrado a Dios en esa primera cría, ¿cierto? Por eso el Señor da a su unigénito, a su primogénito, y es en el unigénito que los primogénitos somos consagrados a Dios. ¿Sí ves? Entonces el diezmo, sacar el diezmo es de alguna manera consagrar a Dios todo aquello que generosamente Él me da, ¿sí? Pero sin duda alguna que uno tiene toda una serie de problemas con la cifra, ¿no? Pero abra su mente a esto. Cuando piense en diezmo, 10%, piense simplemente en un referente. Este es un referente. Cuando usted llega al antiguo pacto, bueno, una cosita más que quiero decirles con relación al diezmo. Este es un asunto entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Y me arriesgo porque no tengo ningún problema con esto. O sea, aquí no hay nadie en esta congregación que se pueda parar a decir, el pastor nos llama a pedirnos el diezmo, el pastor vive exigiéndonos el diezmo, el pastor, o yo llamé al pastor y no me atendió porque no diezmé este mes. O no. O aquí no oraron por mí porque yo no diezmé. No. Porque el diezmo es algo entre usted y Dios. O a mí me apartaron yo estaba haciendo en la iglesia esto y me apartaron de ahí porque yo dejé de diezmar. No. Otra vez, que eso es entre usted y Dios. El diezmo, escúcheme esto. Y aquí sí estamos hablando de una transición en la revelación. Cuando uno está en el antiguo pacto, ¿sí? El diezmo no solamente era una cifra, ¿sí? El 10%, sino que era obligatorio. Incluso el Señor dice, usa una expresión que hasta es rara como demasiado enfática, dice, indefectiblemente diezmarás. O sea, como que hasta difícil de pronunciar, como que la traducción es como que vea, esto no, indefectiblemente diezmarás. O sea, aquí, hermano, aquí no. Es más, decía, nadie se presente a la congregación de Jehová con las manos vacías. Oye, ahí sí había como que alguien allá a la entrada, ¿cierto? Usted trajo hoy para ofrendar diezmar, no, entonces vuelva el otro domingo. Sí, no, aquí. Así era la cosa. Bueno, no sé si era exactamente así, pero la instrucción era que nadie se presentara con pero cuando uno llega
El asunto ya no es de obligatoriedad, sino de disposición y voluntad. Escucha, disposición y voluntad. La mentalidad en el antiguo pacto es que el Señor es el dueño del 10% de todo lo que tengo. Aunque a lo largo de todo el Antiguo Testamento dice, del Señor es el cielo y su plenitud, el mundo y todo. O sea, el Señor es dueño de todo. Pero la idea era como esa. O sea, dale al Señor el 10% que no viene y te lo quita y te quita un poco de cosas más. No. Entonces la idea acá en el nuevo pacto es que, no. El Señor es dueño de todo. El Señor es dueño de todo. Entonces la idea del diezmo como un reflejo de la instrucción del antiguo pacto es que yo tengo una medida como referencia. Yo tengo una medida. Bueno, aquí no pasa tanto, pero en otros lugares, sobre todo en otros países que uno va, es muy interesante porque en las cuentas, bueno, aquí pasa usted ha visto cuando usted va a un restaurante y le ponen ahí propina sugerida. ¿Cuánto es? El 10%, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, aquí no lo he visto, pero sí lo he visto en otros países que le ponen a uno propina sugerida, 10% tanto, 15% tanto, 20% tanto. O sea, como diciendo, el 10% es lo mínimo que usted puede dar de propina. Ahora, hacen la salvedad, es gratuito, es voluntario, pero lo ponen ahí, ¿cierto? Ahí está en la cuenta, entonces como que, ¿qué es lo que le están diciendo con esa nota que le ponen en la factura? Venga, hermano, si usted va a dar propina, por lo menos del 10%. O sea, por lo menos del 10%. Es como el mensaje que le están dando aquí. Cuando uno ve el referente del diezmo, de la instrucción del Antiguo Testamento, lo que esto está proyectando a aquellos que estamos en el nuevo pacto y entendemos que todo le pertenece al Señor, es que tenemos, ¿cuánto le doy entonces al Señor? Ahí tienes un referente, por lo menos el diezmo, ¿sí? Por lo menos el diezmo. Pero, otra vez, es parte de lo que yo dispongo en mi corazón. Cada uno como propuso en su corazón. Como propuso en su corazón. O sea, aquí el Señor no deja eso a una ley establecida sobre un papel, lo pone en nuestro corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. Y lastimosamente, desde los púlpitos, solo abordamos esta temática con una mentalidad muy comercial. Por ejemplo, el texto en Malaquías es fascinante por todo lo que promete, pero repito, uno simplemente lo ve. Esa es una forma concreta de expresar que no le gusta la voz del pastor. Si yo que cuando el papá cantó, no dijo nada, ¿cierto? Pero apenas yo cogí el micrófono empezó a llorar, oiga. ¿Ah? Pero no es el único. No, yo lo entiendo. Yo cuando me oigo después en las grabaciones digo, con razón. Con razón algunos se van llorando. Pero por ejemplo, siempre abordamos textos como el de Malaquías tratando de sembrar culpa en el corazón de las personas, ¿no? Y como si a través de la culpa movamos a la persona a la generosidad. Bueno, ahí no sería generosidad, ¿no? Como a dar y todo lo demás. Pero hay una dimensión de recompensa que cosechamos cuando atendemos al pie de la letra lo que el Señor ha dicho tocante a la provisión. Y mira, y a mí a veces me sorprende cómo, si yo conozco y tengo entendimiento de esto, cómo a veces de manera folclórica desatendemos la palabra,
Porque si usted analiza toda la escritura, desatender la palabra trae consecuencias muy duras. Por ejemplo, si tú no atiendes la instrucción de la palabra, dice Romanos que aquellos que negaron el Señor los dejó a su propio ¿qué? A su propio camino. O sea, no atender la palabra, por ejemplo, es quedar en manos de mi propio criterio. Uy, hermano, qué peligroso eso, ¿cierto? Quedar en manos de mi propio criterio. No buscarle en el secreto es privarme de ¿qué? ¿De qué? De la recompensa en público. El Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Entonces, privarme de buscarlo en el secreto es darle la espalda a la recompensa pública. Y eso funciona para esto también. No atender al manejo de mis bienes materiales conforme Dios lo establece es quedar en manos del devorador. Entonces vuelvo y digo, esto es demasiado riesgoso como para no atenderlo. Como para no atenderlo. Una cosa es estar en manos de mi proveedor. Otra cosa es estar en manos del devorador. Y hay algunos aspectos de la recompensa divina de nuestra dádiva que quiero que miremos a continuación. Porque hay un plan de Dios para la prosperidad integral de sus hijos. Escuche. Hay un plan de Dios para la prosperidad integral de sus hijos. ¿Usted lo cree? Aquí sí hay más poquitos, más poquitos que lo creen. Pero, y vamos a entrar a mirar algunos aspectos en profundidad. Bueno, esto suena también muy pretencioso, con más detalle mejor. Pero escuche, le anticipo algo de entrada. El plan de Dios para la prosperidad de sus hijos, tal como aparece en la escritura, tiene como fundamento el dar. El dar. Y aquí es donde viene el asunto contracultural. Porque tú estás en medio de una cultura que te dice, si quieres garantizar tu prosperidad, ahorra, invierte, arriésgate con esto, métete con aquello, establece esto, no sé qué, y hay una cantidad de cosas. Y encontramos una palabra en la escritura que nos dice, ¿tú quieres garantizar tu prosperidad? Da. En esto el diseño de Dios no arranca con lo que usted pueda ganar o recibir, sino que el desafío es dar. Y sobre todo, darnos por completo. Recuerda lo que el joven rico no entendió. Mira como lo dice el proverbista, allí en el capítulo 11 de Proverbios. Hay quienes reparten y ¿qué? Le es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ¿qué? Vienen a pobreza. El alma generosa ¿qué? Será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Y hace una sentencia al que solo vive para acumular, ¿no? El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero la bendición será sobre la cabeza del que lo vende, del que lo distribuye, ¿cierto? Ahora, quiero, antes de entrar en los aspectos, dejar en su corazón esta declaración. Escuche. Un hijo generoso nunca tendrá el temor de no tener lo suficiente. Un hijo generoso nunca tendrá el temor de no tener lo suficiente, porque mientras más da, ¿qué pasa? Más recibe. Recuerda que en días pasados le dije, esto no es un negocio, pero es el mejor de los negocios.
Porque el mismo Señor declara, el texto está ahí en Lucas 6:38, solo tomen nota de la cita si quieren. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, volvéis a medir. O sea, si hay un principio frente al que Dios se compromete con recompensa, es este. Es vivir la tranquilidad de que yo nunca tendré la angustia de pensar que me va a faltar lo que necesito. Otra vez, uno puede en algún momento tener momentos de estrechez, que ay, que esto, que me metí en este negocio, no me salió, que eso es parte de la dinámica, ¿cierto? Pero que yo algún día duerma con la incertidumbre de que no voy a tener lo que necesito, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Reitero, nunca tendremos el temor de no tener lo suficiente. Pero en este texto que acabamos de leer, Pablo describe el verdadero camino de Dios hacia la prosperidad. Y parte de una ley que es natural, que es irrebatible, que es axiomática, ¿no? O sea, esto no necesita comprobarse, está comprobado, es una ley natural. Y así, de ahí parte Pablo. Nota el verso 7, dice: el que siembra escasamente, ¿qué? También segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también ¿qué? Generosamente. Recuerda, el camino de la prosperidad de Dios para sus hijos tiene como fundamento ¿qué? Dar. Entonces Pablo arranca diciendo: usted puede experimentar la prosperidad de Dios en forma generosa. ¿Cómo? ¿Dando qué? ¿Sembrando qué? Generosamente. Y puede vivir escasamente, pues si siembra escasamente. Nota la reiteración de los dos términos: escasez y generosidad. Y otra vez, esta es una declaración que no necesita grandes explicaciones, porque aunque usted no haya participado en labores agrícolas, todos entendemos la naturaleza de este principio. O sea, si usted tiene un terreno y echa una semillita aquí nomás, pues ¿de dónde va a cosechar? Pues de ese pedacito nomás, ¿sí? Pero si usted tiene un terreno y echa semilla en todo el terreno, ¿cierto? Echa semilla generosamente, a la hora de cosechar, ¿dónde va a cosechar? Pues en todo el terreno. O sea, vuelvo y digo, esto ni explicación necesita, aunque hay algunos que de pronto necesitan más que eso, ¿sí? Algunos no necesitan explicación, sino como liberación. Pero otra vez, el asunto es que el volumen de mi cosecha es directamente proporcional al volumen de mi semilla. No tiene. Pero sigo insistiendo, por eso les decía hace un momento, cuando ponía la referencia explicando esto del diezmo, hay simplemente un referente. Eso de la 10ª parte es un referente. El Señor te invita a ¿qué? A ser generoso, ¿sí? A que desbordes tu medida de generosidad. Pero ahora sí, ¿cuáles son? Porque dice, el que siembra generosamente, ¿generosamente qué? Segará, cosechará, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios de esa cosecha? ¿Qué beneficios trae esa cosecha? Porque esa fue la pregunta hoy, ¿no? Con esa pregunta partimos hoy de nuestra reflexión. ¿Tiene el dar realmente una recompensa? ¿Tiene el dar realmente una recompensa? Y si la tiene, ¿cuál es? Porque otra vez, por favor, no lo limite a lo cuantificable. Dice, uy, yo traje hoy 10,000 pesos y el Señor me va a dar al 100 por uno, y usted saca la calculadora. No lo ponga así.
le voy a mencionar hoy desde la palabra la inmensidad de la recompensa del Señor. El primer beneficio que apreciamos en el texto lo he llamado una experiencia única del amor de Dios. Una experiencia única del amor de Dios. Y se va a sorprender de algo que en lo personal también me impactó cuando me acerqué al texto. Una experiencia única del amor de Dios. Observe el verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios ama. Se lo voy a repetir otra vez. Dios ama al dador alegre. Y por favor, antes de que entremos a mirar eso, escuche. En el texto, cada uno dé como produce en su corazón, no con tristeza, se destaca el carácter voluntario de la dádiva, ¿no? Por eso le decía, esto no es un asunto de que vamos a poner aquí en la congregación una norma. No, esto no. Y vuelvo y repito, si usted llega a algún contexto donde hay ese tipo de imposiciones, váyase de ahí. Créame, no se ajusta a lo que la Escritura menciona. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero nota, incluye también el asunto de la disposición y la motivación. No con tristeza, ni por necesidad. O sea, no con tristeza de que, ay, bueno, aquí pues sí, uno viene y pues toca dar algo, porque ¿cómo hace uno? Aquí tienen que pagar los servicios y pagarle el sueldo al pastor, y bueno, aquí toca. No con tristeza. No con una mentalidad mercantilista ni por lástima. ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cómo? Con alegría. Con alegría. Pero otra vez, no es para que no se note que realmente me duele sacar. No. Es ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Y escúcheme lo que le voy a decir. Esta es la única referencia en la Escritura donde Dios concede una muestra de amor especial a los creyentes por una conducta particular que hagan. La única expresión, se lo voy a repetir otra vez, es la única expresión en la Escritura donde Dios concede una muestra especial de amor por algo que tú hagas. La Biblia dice que Dios ama a todos, Juan 3:16, ¿no? Sí, usted conoce el texto, ¿cómo dice? ¿Cierto? De tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, ¿cierto? También dice que Dios ama a sus hijos. Incluso dice que da su vida por ellos. Pero nota, todas esas referencias son cosas que Dios hace. Dios ama al mundo. Punto. ¿Por algo que el mundo hizo? No. Dios ama a sus hijos y da su vida por ellos, como el pastor da la vida a las ovejas, ahí en el contexto de Juan 10, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, esta es la única referencia en la Escritura donde hay una manifestación especial del amor de Dios por algo que tú haces. Dios ama al dador alegre, aquel que da con alegría, aquel que se siente feliz de poder ayudar a otro, de contribuir, de sembrar. Y mira, todo el énfasis del Nuevo Testamento no está en la medida como en el Antiguo Testamento. Recuerda, en el Antiguo Testamento la 10ª parte. No está en la obligatoriedad, como les dije hace un momento. Aquí el énfasis es la generosidad. Siempre que pensamos en la 10ª parte, pensamos en cuánto.
¿cuánto le debo dar a Dios? Y uno dice, pues el diezmo, la 10ª parte. No, recuerde, esa es la medida del Antiguo Testamento. La medida en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? No, la generosidad de su corazón. Pero también al referirnos al cómo, ¿qué dice el Antiguo Testamento? ¿Cómo se debería dar? El Antiguo Testamento, ¿cómo? No, el Antiguo Testamento, ¿cómo? En forma obligatoria. En forma obligatoria. El énfasis del Antiguo Testamento es que el dar era obligatorio, ¿no? Indefectiblemente. Aquí el énfasis en el cómo, ¿cuál es? Voluntario, pero sobre todo ¿cómo? Con alegría, con alegría. Pero yo vuelvo y repito, yo no sé cuántas veces había leído este texto y nunca había mirado, sí, uno habla, Dios ama al dador alegre y todo lo demás, pero nunca había visto este detalle de ver que parte de la recompensa se concentra aquí, en esa experiencia única del amor de Dios. Y otra vez, yo trataba de pensar en cómo es esto. Yo decía, bueno, pero Dios a todos nos ama. Entregó a su Hijo por nosotros. ¿Cómo es esto de que hay una expresión especial del amor de Dios con el dador alegre? Pero ¿sabes qué? Vino como traté de recrear en mi mente lo que pasa, por ejemplo, con los padres. Los padres aman a todos los hijos por igual. Son nuestros hijos, los amamos. Nuestros padres nos aman. Y uno no duda uno no piensa, bueno, mentira, uno sí piensa que el papá ama más a este que al otro, ¿cierto? Sí. Pero cuando uno llega a ser padre se da cuenta que no es así. Cuando uno es hijo, uno sí piensa mucho en eso, ¿no? Mi papá como que ama más a este que lo otro. Pero cuando uno llega a ser padre se da cuenta que no, que eso no es cierto, que uno ama a todos sus hijos por igual. Expresa su amor de una manera distinta. ¿Y con quién es más fácil? Quizás con ese hijo que es generoso, ¿sí? Es generoso en todo sentido, no solamente en detalles, en dádivas para los papás, que es generoso en cariño, que es generoso en expresiones de afecto, de abrazos. Pues indudablemente la manifestación del amor a ese hijo es mucho más notoria, ¿sí? Y probablemente el ejemplo no ayude a ilustrar mucho esto. Pero lo que sí es que estamos frente a una declaración concreta del Señor. Dios ama. Yo a veces le digo de broma y ahora me doy cuenta que sí es muy en serio. Yo le digo a los servidores, vea, el que esté bravo no le reciba. No le reciba porque es que Dios ama es al dador alegre. Entonces, pero ahora me doy cuenta que no, si era en serio. Dios ama al dador alegre. Tengo dos más, pero lo que no tengo es tiempo ya. Esto me pasa siempre. Pero quiero que se quede con eso. ¿Cuál es su disposición? ¿Cuál es su motivación? Y otra vez, a veces es sorprendente. Mira, hay personas que prefieren, por ejemplo, arriesgar sus finanzas en una pirámide, en una de estas propuestas de inversiones exponenciales que tú traes aquí y te devuelven eso multiplicado por no sé cuánto y esto y lo otro, y que a los 2 meses te van dicho. Y es muy curioso, uno puede entender eso en el hombre natural, porque su horizonte no va más allá. Pero lo triste es cuando eso lo vemos en medio de la iglesia, los hijos de Dios. Y a veces somos tan cortos de entendimiento para no apreciar la claridad del proyecto de Dios para la prosperidad de sus hijos.
Y repito, sorprende a veces que personas prefieran creer en toda esa cantidad de fantasías y nos cuesta tanto trabajo creerle a Dios. Yo, cuando escribí estas notas para la exposición, yo decía, yo quiero disfrutar de esa experiencia única del amor de Dios. Yo quiero disfrutarlo. Y seguir, yo no sé si a usted le pasa, que hay momentos que uno vive experiencias donde uno dice, uy, yo soy como un consentido de Dios. Y yo he escuchado muchas más que dicen, pastor, yo a veces me siento como avergonzado, porque es que el Señor a veces tiene unos detalles conmigo, pero es esas experiencias únicas del amor de Dios con aquellos que dan con alegría, que buscan pretextos para bendecir. Porque recuerde, el diseño del camino de la prosperidad de Dios para sus hijos tiene como fundamento el dar, el dar. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Y mientras usted ora ahí, permítame decirle algo. ¿Por qué el diseño de la prosperidad de Dios tiene como fundamento el dar? Porque esto es parte de la naturaleza propia de Dios. Dios es generoso. Señor, gracias. Gracias por todo lo que generosamente nos das todo el tiempo, Señor. Porque como lo decíamos hoy en esta declaración, nunca tenemos el temor de no tener lo suficiente. Quizás a veces no tenemos todo lo que quisiéramos, pero tú has garantizado para nosotros todo lo que necesitamos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias en lo personal por haberme permitido disfrutar en tantas ocasiones esas experiencias únicas de tu amor. Entender, Señor, cómo tú amas al dador alegre. Ayúdanos, Señor, que podamos expandir la frontera de nuestro entendimiento frente al dar y podamos convertirnos en el más evidente testimonio del carácter generoso de Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. No queremos vivir a merced del devorador. Queremos seguir caminando al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Gracias. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.